Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes, sean bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio a Tito y el tema que vamos a ver el día de hoy, como ya lo vio usted en la introducción, en el banner, en la miniatura, es vidas construidas por Dios. Estamos en Tito parte 7 y sé que va a ser también de mucha bendición este estudio, así que prepare su Biblia, prepare su corazón, vamos a dar inicio, así que si usted no se quiere perder de nada, quédese hasta el final que va a ser de mucha bendición. Empezamos. Bendiciones mis hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes, qué bueno que usted ya se quedó hasta este punto. Le doy la bienvenida y le damos gloria a Dios que ya nos permite terminar un mes de este 2024, estamos ya en la culminación de este mes y nos permite seguir estudiando las epístolas paulinas. Ya estamos en Tito parte 7 y nos da mucho gusto el poder compartir, el poder exponer junto con ustedes y que sea de bendición mutua, ¿verdad? Para ustedes, para mí, el estar compartiendo estos temas y el estarlos estudiando. Les doy la bienvenida a todos los que nos ven por primera vez y les invito, si usted es la primera vez y no está suscrito, a que se suscriba. Es completamente gratis. Active la campanita si quiere que le lleguen las notificaciones de cuando subimos cualquier material, ya sea video short, ya sea un video largo, o imágenes, todo lo que podemos publicar en esta plataforma. Si usted le pone ahí en todas, le van a llegar todas las notificaciones de cuando estamos subiendo material nuevo. Estamos dándonos a la tarea, mi esposita, de estar compartiendo temas puntuales de temas pasados en un minuto. Así que si usted no quiere ver o usted ya los vio, pero de repente, como ya pasó tiempo, y al ver un video largo, pues de repente hay cosas puntuales que se pasan por largo. Y mi esposita se está dando la tarea de ver los temas más importantes en un minuto, en un resumen de un minuto. Así que vaya a ver ahí los video shorts. Estaremos publicando más en esta semana, así que esté ahí pendiente. También le voy a dejar el correo electrónico si usted se quiere comunicar con nosotros, sablevision.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto los atenderemos. Si usted necesita algún consejo o necesita o tiene alguna pregunta, alguna aportación acerca de algún tema, es bienvenido ahí. También estamos conectados en el área de comentarios. Cuando usted está viendo este video, acá abajito usted puede comentar en el área del chat cuando estamos estrenando este video. Si usted nos está viendo entre 6 y 7, 5, sí, 6 y 7 de la tarde, hoy martes 30 de enero 2024, lo digo la fecha porque yo sé que algunos lo verán esto ya tiempo después. Así que si usted está viéndolo en esta fecha, pues puede estar comentando también en una interacción en este tiempo real, ahí en el área del chat en vivo, y ahí estamos contestando y comunicándonos también, saludando a todos los que están conectados en esta comunidad de Sablevisión. También tenemos abierto el área de WhatsApp, en el canal de WhatsApp. Siempre en todos los videos ya va a estar aquí prefijado en los comentarios, no en los comentarios, en la descripción del video, el canal de WhatsApp. Si usted nos quiere seguir, ahí subimos también material extra, algunos estudios por escrito, así que vaya a seguirnos y ser parte de esta comunidad de Sablevisión. Pues, ¿qué les parece sin más anuncios, sin más intros? Vamos a iniciar. Ya usted está listo con su Biblia, con su corazón abierto y con su cuaderno listo para apuntar, ¿verdad? Acompáñeme a Tito 2.7. Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno,
qué decir de vosotros. Ahí le está dando una responsabilidad el apóstol Pablo aquí al apóstol Tito acerca de que él tiene que ser ejemplo, ¿verdad? Es una responsabilidad grandísima la que le está dejando el apóstol a Tito y fue esta de ser un ejemplo. Es por eso, hermano, por lo que asumimos que Tito era un apóstol maduro, al que se le puede decir y se le puede pedir que se presente como un ejemplo. Obviamente a un inmaduro, a un joven, no se le puede decir sé ejemplo, ¿verdad? Le hace falta todavía madurez. Pero cuando Pablo le dice a Tito que se presente como un ejemplo, esta palabra ejemplo se deriva de la palabra griega con el número Strong 5179, que se pronuncia tupos, que quiere decir marca, figura o modelo a seguir. Vamos a leer este mismo pasaje, pero en la traducción Biblia Jerusalén. Acompáñeme a Tito 2.7, lo voy a dejar aquí en la pantalla, de tal manera que usted puede verificarlo ahí en la Biblia Jerusalén y lo vamos a leer. Muéstrate dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence no teniendo nada malo que decir de nosotros. El apóstol le está diciendo a Tito que sea un dechado. ¿Y qué es un dechado, hermano? Un dechado es algo más profundo que un ejemplo. Un dechado es un modelo. Dios estaba llamando a Tito a ser un modelo, a hacer un mapa para la iglesia en aquel entonces. Un diagrama, ¿cómo poderlo decir? Un boceto, un modelo, un mapa. Podemos ver en la arquitectura divina que Dios levantó 7 edificaciones en los tiempos antiguos. Hoy vamos a estudiar o nos vamos a enfocar en 3 y vamos a estudiar 3. El primero es el arca de Noé. Acompáñeme a Génesis 6.13. Génesis 6.13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. La embetunarás con brea por dentro y por fuera. Esta arca, hermano, era un modelo, era un dechado de parte de Dios. Amén. Tenía ya un diagrama, tenía una estructura hecha, donde Dios iba a salvar a la humanidad. Y está representando a nuestro Señor Jesucristo. Esta arca está representando a nuestro Señor Jesucristo para salvar a la humanidad. Pero esta arca tenía ciertas características. Amén. Vamos a ver la primera. Dice que estaba calafateada con brea o embetunada, que es embarrada, ¿verdad? Porque esta es la forma en que Dios quiere trabajar en nosotros. Primero, embetunarnos o calafatearnos por dentro y después por fuera. Amén. Otra característica es que tenía 300 codos de longitud, que señalan al Padre, 50 codos de ancho que señalan al Espíritu y 30 codos de alto que señalan al Hijo. Amén. 300 que señalan al Padre, 50 de ancho que señalan al Espíritu y 30 codos de alto que señalan al Hijo. Amén. Entonces, los edificios de Dios están manifestando al Dios que los envió a construir. Amén. Estos edificios divinos, estas arquitecturas que son presentadas al hombre con ciertas medidas, son una manifestación o son una figura del mismo Dios que está enviando a construir estas edificaciones. Es por eso, hermano, por lo que cuando Pablo le pide a Tito que se muestre como un dechado, como un modelo, es algo muy elevado, porque le está diciendo que su vida debe ser como aquellos edificios que el Señor levantó para salvar a la humanidad. Fíjese qué responsabilidad. Vamos a seguir leyendo Génesis 6, versículo 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, piso segundo y tercero. Quiere decir, hermano, que el arca tenía 3 pisos. Esta es otra característica. El arca de Noé tenía
3 pisos y está hablando del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Así que el arca, hermano, era un templo de Dios. Amén. Y el propósito de la iglesia debe ser el mismo propósito que Dios tenía con el arca. El propósito del arca era salvar a todo el que entrara en el arca. Amén. Así que el propósito de la iglesia es salvar a todos aquellos que entren a la iglesia. Sin embargo, la palabra nos enseña que el arca, al arca de Noé, al arca que le hizo hacer el Señor a Noé, solo entró Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Quiere decir que lo que entró en el arca fue solo una casa, fue solo una familia que se salvó en un edificio de Dios, este edificio estaba diseñado a la manera de Dios y no a la manera de los hombres, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en nuestras vidas, que nuestra vida esté a la manera de Dios y no a nuestra manera de pensar. Por eso Dios a través de Pablo le pide a Tito ser un dechado, ser un modelo. Y con dechado nos referimos a un plan eterno, al plan original. Y en este caso el plan fue un arca. Amén. El segundo edificio que el Señor manda hacer con medidas específicas es el tabernáculo de Moisés. Acompáñeme a Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. Y mira, y hazlos conforme a su modelo, a su dechado, que te ha sido mostrado en el monte. Entonces a Moisés le dieron un modelo, le dieron un mapa, le dieron ahí se me olvida el nombre de cuando hacen un diseño en estructura, un plano. Así como le dieron a Noé este plano, a Moisés también le dieron un plano para hacer este tabernáculo, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 26, versículo 30 de Éxodo. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que se te fue mostrada en el monte. Este, hermano, era un templo diseñado de acuerdo con un modelo, ¿verdad? Que le dieron a Moisés en el monte. Era un templo diseñado por Dios. Y veamos qué es lo que había y que Pablo lo explica muy bien en Hebreos 9.1. Acompáñeme a Hebreos 9.1. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Creo que tenía la Reina Valera antigua, discúlpeme. Pero vamos a pasar a la Reina Valera 60. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hablando del tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Fíjese, hermano, este tabernáculo estaba dividido en 3, en atrio, en lugar santo y lugar santísimo, en donde la nube de gloria descendía, que estaba en el desierto y que la columna de fuego se movía. Amén. Y este tabernáculo funciona por más de 40 años. Y este tabernáculo mantuvo vivo el pueblo de Dios porque la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. El pueblo de Dios pudo mantener adoración a Dios porque había modelos divinos, o ya este modelo divino que estaba manifestado en la tierra, en forma de tabernáculo. Y justo, hermano, eso es lo que nuestro Señor quiere hacer en estos tiempos. Traer otra vez esos modelos divinos a la tierra, que se vuelva a pasar lo que pasó en los tiempos antiguos, hermano. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a Tito en Tito 2.7. Pablo le está diciendo a Tito, que Dios construya tu vida, así como construyó el arca y como construyó el tabernáculo. Entonces la doctrina es para que nuestra vida sea construida.
Y mire cómo es que se debía construir esta vida. Acompáñenme nuevamente, regresamos a Tito 1:5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, por eso es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Prácticamente Pablo le está diciendo a Tito que los que iban a servir debían ser personas que sus vidas estaban siendo construidas por Dios. Amén. Y si seguimos avanzando, el capítulo 2, versículo 8, dice 2:1, perdón. Vamos a leer del 1 al 8. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El apóstol está hablando, hermano, de vidas construidas por Dios. Que así como el arca fue construida por Dios, así como el tabernáculo y como este tercer edificio que vamos a ver ahorita en un momento, sean construidos por Dios. Acompáñeme a Amós 9:11. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tercer edificio, hermano, es el tabernáculo caído de David. El tabernáculo de David era una tienda en la cual estaba el arca del pacto. Amén. Pero esa tienda estaba en la casa de David. Y David entraba a ella y hacía fiesta todos los días de su vida. Y la vida de David fue construida por la presencia de Dios que visitaba a David en esa tienda. Amén. De tal manera que Dios dice, esa tienda de David es la que yo quiero. Ese amor por mi presencia que tenía David es el que yo quiero en el último tiempo. Y es que si algo tenía David, hermano, es que amaba los tiempos que pasaba en esa tienda junto al arca, junto a la presencia de Dios. Mire, acompáñenme al segundo libro de Samuel 6:17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Fíjese, hermano, ¿por qué Dios dice en los profetas que quería levantar el tabernáculo caído de David, como lo leímos ahorita en Amós? Pues porque Dios no está hablando de querer levantar esa tienda, sino que lo que se está refiriendo básicamente es el amor que David tenía para esta arca, figura de la presencia de Dios. Amén. Fíjese cómo dice primer libro de Crónicas 13:1. Primero de Crónicas 13:1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel.
y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, en todos los días de Saúl, hermano, no se preocupaban o no se preocuparon por el arca. Saúl fue un rey carnal que no se preocupaba por la presencia del Señor. Pero David fue un rey que amaba la presencia de Dios, amaba el arca, que amaba estar con esas fiestas, con esos encuentros con la presencia de Dios. Y decidió traer el arca de vuelta. Y quiero que note, hermano, un detalle aquí, que no solo fue David por el arca, sino que involucró a todo el pueblo. Lo que quiere decir que cuando la presencia de Dios se va a manifestar, todo el pueblo, hermano, debe de estar involucrado. Amén. No solamente el que está enfrente, sino todo el pueblo, toda la congregación. Y eso es lo que Dios extrañaba. Por eso en Amós 9 dice que va a levantar el tabernáculo caído de David. Porque lo que Dios anhela es un pueblo que ame su presencia. Un pueblo que le alabe y le adore con sinceridad de corazón. Y sobre todo en unidad, hermano. Porque este David se puso de acuerdo con toda la asamblea, ¿se fija? Vamos a leer otra vez el primer libro de Crónicas, ahora el capítulo 5, versículo 7. Primer libro de Crónicas 5:7. Y sus hermanos, por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Pero no, este no es el versículo que quiero leer. Permítame. Es segundo libro de Samuel, perdóneme. No era primer libro de Crónicas, sino el segundo libro de Samuel. Gracias. Segundo libro de Samuel 5:7. No, este no es tampoco. Permítame. No, se me fue. Permítame, no me tardo nadita, porque es que de repente apunté mal aquí el versículo. Primer libro de Crónicas 13:5. Aquí estamos, ahora sí. Entonces David reunió a todo Israel. Deje corrijo aquí, permítame. Ahora sí. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, de Egipto, hasta la entrada de Amat, para que trajese el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Versículo 6. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. David, hermano, cometió un error aquí. El error de meter el arca en un carro nuevo, como los filisteos lo hicieron. Y como no hizo las cosas en el orden de Dios, fíjese lo que pasó. Vamos a seguir leyendo el versículo 8. Y nuevamente déjeme corrijo aquí porque estaba mal el versículo. Capítulo.
Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Danzaban con todas sus fuerzas. Amén. Para que la presencia de Dios venga a nosotros, nosotros tenemos que darnos con todas nuestras fuerzas. Muchas veces la presencia de Dios no se manifestará por la indiferencia que hay en el pueblo de Dios y por no dar todo lo que podemos dar como nosotros, hermanos. Si nosotros no nos esforzamos, es por misericordia del Señor se manifiesta, obviamente, pero si nosotros nos metemos en la presencia del Señor con todo nuestro anhelo de sentir la presencia, obviamente la presencia de Dios va a bajar inmediatamente. Saúl era un rey indiferente a la presencia de Dios, no hacía caso ni cuidaba el arca, pero David con todas sus fuerzas buscaba la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cuando lo busquemos, cuando nos congreguemos, lo hagamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. No porque nos lo piden, no porque sea una obligación, ni por querer tener feliz al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, no, hermano, sino que sea de nuestro corazón que queremos ir a alabar a nuestro Señor y darlo con todas nuestras fuerzas. Amén. Pero a pesar de que lo hicieron con toda su fuerza, vea lo que pasó con David por hacerlo de una manera mala. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Permíteme, déjeme acomodo este versículo, porque esta vez estaba mal. Versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. A pesar de que había gozo, hermano, a pesar de que había algarabía, hubo muerte en medio de ella, porque no estaban haciendo las cosas en el orden de la palabra del Señor. Dios nunca había dicho que llevaran el arca en un carro, sino que el arca tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes. Amén. Tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes. Entonces, al llevarla en un carro, por poco se cae. Y Usa, de acomedido, pues se le ocurre poner la mano para que no se cayera y la toca. Entonces, al momento, hermano, cae y muere. Y esto nos habla de que en la obra de Dios, Dios gobierna. Amén. Cuando Usa mete la mano, estaba tratando de poner humanidad en algo que tenía que ser divino. Y entonces allí mismo pereció. Así que dejemos, hermano, que sea Dios el que obre de una manera gloriosa y no pretendamos ser nosotros y no metamos nuestras manos. Amén. De repente uno se pone de acomedido y dice, es que si no meto la mano esto no va a funcionar. Imagínense qué pensamiento tuvo Usa al meter la mano. Que el arca se podía lastimar, que el arca podía destruirse al caerse del carro. Pues tenía un pensamiento muy humano, ¿verdad? Entonces mete la mano y en ese momento muere. En estos tiempos, hermano, a veces uno quiere meter la mano, quiere meter de su cosecha, ¿verdad? Es que si no digo esta palabra, tal vez no se entienda y no entre el verdadero significado de lo que el Señor quiere dar. Y entonces uno mete de su cosecha y es peligroso, hermano. Si uno mete su mano, puede morir. Así que dejemos que la gloria de Dios se manifieste y que sea en su debido tiempo, hermano. No usted le pretenda ayudar a Dios diciendo, es que te voy a echar la manita, Señor, y veo que te estás tardando, pues deja meto de mi manita, ¿no? No, mejor sométase a lo que el Señor está en su plan y verá que tarde o temprano todo se va a acomodar a como está en el plan. Vamos a seguir leyendo versículo 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? El tabernáculo de David, hermano, era el arca metida en la casa de David. Por eso Dios le dijo a Amor que de todos los edificios que tuvo en el Antiguo Testamento, el que quiere levantar es el tabernáculo de David en Amós. Porque quiere, hermano, que su presencia esté en nuestras casas tocando nuestras vidas. Amén.
Es por eso que el Señor permite que se escriban ciertas cosas y nosotros las podamos entender y discernir en estos tiempos, ¿verdad? No hay nada más importante, hermano, que llegue el arca a nuestras casas, pero que llegue de acuerdo con el plan de Dios, llegue de acuerdo con la palabra. Porque si no llega así, pues podemos cometer muchos errores. Fíjese cómo sigue diciendo el versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Dijo, ay no, mejor si va a pasar algo, que pase en la casa de otro, ¿no? Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová a la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Fíjese, hermano, Dios quiere que el arca llegue a nuestra casa, a nuestra familia, para que seamos bendecidos. Dios quiere bendecir nuestra casa y a los nuestros. Pero es el tiempo de llevar el arca a casa porque Cristo viene pronto. Amén. Y no decir, híjole, primero que lo lleve a la casa de mi hermano, de sutano, de fulano, para ver que no le pase nada, ¿verdad? Y después ya que veo que no pase nada, pues ya lo traigo a mi casa, como lo hizo David. No, hermano, el Señor te quiere bendecir a ti. Por eso es mejor que lo tomes y no repartas. Ay, es que si esta palabra le cayera a mi vecino, si esta palabra la entendiera mi esposo, mis hijos, mi hermano, mis padres, mi familia, mi amigo, le entendería muy bien. No, hermano, primero recíbela tú en tu casa. Amén. Que la gloria de Dios sea manifestada en tu casa. Primeramente y después en la congregación, obviamente. Vamos a seguir leyendo. Primer libro de Crónicas, ahora el capítulo 15, versículo 1. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Ahora sí le hizo una tienda aparte, ¿verdad? Ahora David le prepara una tienda para poner en el arca. La primera vez que pretendió llevarla, ni siquiera tenía preparado un lugar para ella. Muchas veces en nuestra casa hay lugar para muchas cosas. Usted tiene un lugar exclusivo para la cocina, un lugar exclusivo para el refrigerador, un lugar exclusivo hasta para la televisión, pero no para la presencia de Dios. ¿O sí? Ya ha llegado el tiempo, hermano, de tener lugar para la presencia de Dios. Y que esa presencia de Dios ministre en nuestros hogares. Amén. Y no, con esto quiero decirle, hermano, que usted le haga un nicho, ni que usted prepare un altar. No, hermano. Lo que estoy diciendo es que usted debe tener un lugar primordial, ahí se me fue la palabra, que su tiempo lo tenga usted en primer lugar para la presencia de Dios más que para otras cosas. No estoy hablándolo físicamente, sí, di el ejemplo de tener un lugar hasta para la televisión, para el refrigerador, para la mesa, para la sala, para su sala, para la cama, pero estoy hablando que usted debe tener un lugar especial para la presencia de Dios, no físico, amén, sino que tiene que tener prioridades. Si tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para cocinar, para comer, para dormir, para descansar, para tiempo de ocio, tenemos que tener nuestro primer tiempo, hermano, para la presencia de Dios, tener prioridades, amén. Y el mensaje de parte de Dios para nosotros en este día es que en nuestra vida debe haber un lugar para el arca, que haya un lugar para la presencia de Dios, hermano, en nuestra casa. Amén. Sigamos leyendo el versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado, él preparado. Perdón. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos
vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David quería llevar el arca a su manera y se murió Usa. Y Usa quiere decir fuerza. Y es que cuando uno hace las cosas a su manera, perdemos la fuerza, hermano. O por hacerlo con nuestras propias fuerzas. También podría ser una gran enseñanza ahí, por nuestra fuerza humana. Y es que cuando uno hace las cosas a su manera, salen las cosas mal. Por esa razón hay muchos sirviendo desganados, viviendo por vivir, ya sin fuerza, hermano, porque han perdido la fuerza, haciéndolo con sus propias fuerzas. Valga tanta redundancia de fuerza, ¿verdad? Viviendo cansados porque han querido vivir a su manera y no bajo el orden de Dios. Por eso es que usted ve a tanto cristiano cansado, diciendo, no, pues yo ya hice todo lo que me correspondía en su tiempo, ahora me toca hacer descansar, ya me quiero jubilar. Y hermano, en la obra de Dios no hay jubilaciones. Por eso si hacemos las cosas de acuerdo con la palabra, va a venir la fuerza sobrenatural de parte de Dios. Y usted no se va a cansar, hermano, de hacer el bien. Usted no se va a cansar de servir. Usted no se va a cansar de llegar temprano a la iglesia a barrer. Usted no se va a cansar de predicar. Usted no se va a cansar de ministrar la alabanza. Usted no se va a cansar de absolutamente nada porque está haciendo las cosas bajo el orden de Dios. Y quiero que meditemos en este detalle, hermano. Cuando trataron de llevar el arca al modo de David, murió una persona en el trayecto. Y David no dijo, no se paren, no se detengan, ¿verdad? No importa quién caiga en el camino, hay que llevar el arca a su lugar. No, hermano. David, se detuvo. Frenó todo para que no murieran más. Eso nos habla de que David amaba la presencia de Dios, pero también amaba a las almas, a las personas que él tenía ahí a su cargo. Y entonces David hizo las cosas en el orden de Dios. Y mire cómo fue. En el primer libro de Crónicas 15:15. De repente hay muchos líderes, hermano, que no les importa si muchos caen. Dicen, no importa, estos se fueron porque no estaban metidos al plan que el Señor me dio, ¿no? Puede decir el ministro, aunque no sea el plan de Dios, porque lo está haciendo a su manera. Pero están esos pensamientos humanos que dicen, se fueron porque no están en el plan y mejor para nosotros, ¿no? Y nosotros somos los que estamos bien y los que se van es que están mal. Y no corrigen el andar. Y se pierden muchas almas, hermano. Muchos se van lastimados porque obviamente el líder no está consciente y no está haciendo las cosas bajo el orden de Dios, sino que lo está haciendo bajo sus fuerzas. Y entonces, cuando uno hace las cosas bajo sus fuerzas, no hay crecimiento espiritual, no hay esa algarabía y no hay esa fuerza, ese esfuerzo, hermano, que el Señor da para que se hagan las cosas como Él quiere que se hagan. Versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, ya no en carro, ¿verdad? Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ya en este segundo desfile, hermano, ya no lo llevan en carro, ¿verdad? Sino que iba como Moisés lo había declarado, sobre los hombros de los sacerdotes. En la actualidad, hermano, le hubiera dicho a David, le hubieran dicho legalista, ¿verdad? Porque está haciendo las cosas como se hacían en la antigüedad. Pero ¿por qué muchas veces las cosas no nos salen bien, hermano? Porque luego hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Si el Señor ya estableció un orden de culto, ¿por qué nos aferramos a establecer un orden a mi manera, a la manera del hombre, ¿verdad? Si el Señor dice que hay que usar velo, ¿por qué decimos, no, ya no es de la actualidad, eso ya es legalismo? Si el Señor puso un orden de lo que es la predicación, la alabanza, la adoración, ¿por qué nos queremos salir de ese orden? Hoy, hermano, Dios le está hablando a los titos modernos. Y así como le dijo a Tito, muéstrate como un ejemplo, hoy nos dice a nosotros, muéstrense como un ejemplo. Muéstrense como un ejemplo de la palabra. Vivan de acuerdo con la palabra. Vivan de acuerdo a la doctrina para que el arca llegue a sus casas. Amén.
Fíjese cómo dice el versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Fíjese, hermano, allí no tocaban los instrumentos con apatía, ¿verdad? Con desgano, sino que lo hacían con todo su corazón, con excelencia, lo hacían con júbilo, lo hacían con gratitud. Y está bien explícito, hermano, que eran con instrumentos musicales. Eso quiere decir que la alabanza es con instrumentos musicales. Usted puede alabar a Dios en todo tiempo. Amén. Pero siempre es mejor cuando se es acompañado con instrumentos musicales, con salterios, arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Para aquellos que dicen que la batería es del diablo, pues aquí había címbalos y también había salterios, arpas y muchos instrumentos musicales, y lo hacían con gran júbilo y con gratitud. Hoy, hermano, les cuesta trabajo practicar, les cuesta trabajo ensayar, porque ya no lo quieren hacer con ese esfuerzo. Ay, es que pues yo ya lo sé todo, y hermano, en la música nunca se alcanza a saber todo, siempre está en continuo avance. Y así deberíamos de ser nosotros, hermano. No estancarnos en cantos que le dieron a ministros hace 30 años y que hoy en día no salimos de esos 5 cantos que entonamos en la congregación, ¿verdad? Cuando el Señor dice que debemos de cantar cántico nuevo. Y también no estoy enfrascándome a decir, no, pues hay que cantar ahora puros cantos nuevos y dejar a los viejitos atrás. No, sino tener un equilibrio, ¿verdad? Obviamente, pues podemos entonar cantos que el Señor ministró en su momento, pero yo creo que ese mismo Señor que inspiró a esos hombres en esos cantos de hace 30, 50 años, ese mismo Dios que inspiró a estos hombres que están sacando cantos nuevos, ¿verdad? ¿Y qué digo? Entonar cantos de otros hermanos. Si también podemos pedirle al Señor que nos dé el cántico nuevo a nosotros y nosotros entonar cánticos inspirados por Dios, pero que no sean un cántico que ya está grabado, es lo que me refiero, ¿verdad? Sino que no nos enfrasquemos, hermano, como ya muchos, y no generalizo, pero en realidad hay muchos ministros de cantores que ya no se esfuerzan y solo están cantando lo que cantan, que se les hace fácil. Ya no se quieren esforzar en aprenderse letras nuevas, ya no se quieren esforzar en entonar tonos difíciles, sino que nos basamos en los 3 círculos de do y ahí nos quedamos. Hay que esforzarnos, hermano, y hacerlo con todo nuestro corazón y con júbilo y alegría. Versículo 25. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. A Dios se le sirve con alegría, hermano. No se le sirve por obligación. Por eso en Amós 9 Dios extrañaba el tabernáculo caído de David. Dios anhela, hermano, que los que estamos hoy en día estemos gozosos y que nuestro supremo gozo sea que nos vamos a presentar ante el Rey de Reyes para hacer fiesta. Oye, hermano, ya a muchos no les gusta llegar a la alabanza, ya llegan a la pura predicación. Entonces, ¿qué ofrecen en sus vidas? Versículo 26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Versículo 15, le puse 16, perdón. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. En este traslado del arca, hermano, sí hubo sacrificio, en comparación con el anterior que no hubo. Y es que lo que nos permite acercarnos a la presencia de Dios es la sangre preciosa de nuestro Dios, ¿verdad? Que derramó en ese sacrificio precioso que hizo para darnos salvación en la cruz. Y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Versículo 27. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaban también David sobre sí un efod de lino.
Fíjese, hermano, que Ananías era maestro, no era tenía excelencia entre los cantos, entre los cantores. Amén. Versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero quiero que note este detalle. Todos iban vestidos de lino fino, figura de una vida consagrada. Amén. Primer libro de Crónicas 15, 28. Acompáñenme nuevamente el 28 y 29. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hijo de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Fíjese, aún el hijo de Saúl ahí seguía y menospreciando a David. 16:1. Así trajeron el arca de Dios y le pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, que ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Hoy en día, hermano, hay a figura de los hijos el hijo de Saúl, que menosprecian a los que quieren traer con gozo y entrar con algarabía y con júbilo a la presencia de Dios. Esos a figura del hijo de Saúl están ahí nada más criticando y hablando de aquellos que se quieren meter con gozo a la presencia de Dios. Y eso está mal. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. No hay versículo, hermano, que diga que quieren levantar el arca de Noé o el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón, que es otro de los 7 edificios, o el templo de Esdras. No, hermano, sino que dice el tabernáculo caído de David. Porque ese tabernáculo es una tienda dentro de una casa. Y esa tienda representa el arca de Dios metida en nuestras casas, hermano, metida en nuestras familias, metida en nuestras vidas. Amén. Lo que quiere el Señor el día de hoy es que esa gloria descienda en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa y obviamente en la congregación. Acompáñame a Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo quería que Tito fuera un ejemplo para las familias que servían a Dios. Y mire cómo era o tenían que ser esas familias que servían a Dios. Tito 1:6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Amén. Me brinco al 2:2 de Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo es que estaban esas familias, hermano? Estaban construidas por Dios, eran familias construidas por Dios. Amén. Hoy en día ya no les importa a los ministros tener hijos que estén tocando en el mundo. Y hasta los felicitan y los andan ahí presumiendo en internet. Y eso, hermano, no es como el plan que tiene Dios como una familia, ¿verdad? ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Pero antes voy a leer el Tito 2:7, me faltó. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Qué es lo que necesita la iglesia de hoy? Necesita modelos, vidas construidas por Dios. Si nuestro hogar está bien, hermano, la gente correrá al bien de Jehová.
Ni siquiera vamos a tener necesidad de evangelizar. Y no digo que no se necesite, sí se necesita, pero no vamos a tener la necesidad, porque con solo ver nuestra vida van a querer correr a Dios. Van a querer conocer ese Dios que ha construido esa vida tan ejemplar y tan maravillosa que estamos presentando. Amén. Así que es momento, hermano, de meter el arca en nuestra familia. Amén. No permitamos que nuestros hijos crezcan a la usanza del mundo. No dejemos que el mundo nos los gane. Metámoslo a nuestra familia, a nuestros hijos, a la presencia de Dios y seamos así ejemplos para las familias que están a nuestro alrededor. Que esas familias quieran tener ese Dios que nosotros tenemos, que usted va a mostrar en su vida como ejemplo. Amén. Así que seamos como Tito en aquel momento. Ahora nosotros tomemos esa palabra y nosotros ahora seamos ejemplos para nuestro alrededor. Amén. Pues mis hermanos, espero les haya sido de bendición, espero que haya quedado claro. De todas maneras, cualquier duda, cualquier comentario, aclaración, lo puede hacer por medio de los comentarios, por medio del correo electrónico, por medio de el canal de WhatsApp o por el chat en vivo. Tenemos muchos medios por los cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros si tienen alguna duda, algún comentario o alguna aportación acerca del tema. Le invito, hermano, que no se pierda los demás temas que van a continuar. Todavía no terminamos con Tito y nos hacen falta todavía muchos temas de Tito. A pesar de que son 3 capítulos, hay mucho que sacar de esta hermosa epístola. Si usted no se quiere perder ninguno de estos temas que vienen a continuación, suscríbase. He visto en las estadísticas que el 50% de los que nos ven no está suscrito, así que lo invito a que se suscriba. Active la campanita para que también le lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo material nuevo y usted no se pierda de ninguno de los temas que vienen después de este. Amén. Pues mis hermanos, si el Señor nos lo permite y no ha venido, pues nos vemos por acá el día jueves a las... ¿Es 5 o 6? No recuerdo, pero es 5 o 6 que estamos subiendo los videos. 5 de la tarde, hermano. Lo espero aquí el jueves, 5 p.m. hora de la Ciudad de México. Pase una excelente tarde, una excelente noche, o depende de la hora que nos esté viendo. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos por acá el jueves, 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Usted ahí active o configure el horario del día o del país, perdón, del que nos está viendo. Así que mis hermanos, no se pierdan ninguno de los demás temas. Los espero aquí el jueves, 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Bendiciones.